El Consejo de Gobernadores defendió el aumento del presupuesto para el 2015, consistente en unos 58 millones de dólares. Aseguran que ese dinero será invertido en educación y no en campañas políticas. Mauricio Durán nos amplía la información en vivo y en directo. Contigo, Mauricio. Así es, buenas tardes compañeros. 59.000 billones de guaraníes es el presupuesto que está solicitando en este momento el Consejo de Gobernaciones para las 17 gobernaciones de nuestro país. Mencionaban que este dinero existe, no es un dinero que vaya a ser sacado de alguna manera del presupuesto, y que es lo que más criticaba justamente el ministro de Hacienda. Ellos mencionaban de una cantidad muy importante de dinero del FONACIDE que hasta el momento no se ha ejecutado y que podría pasar a las gobernaciones principalmente para atender los casos que hacen a infraestructura de escuelas, como así también almuerzo escolar. Vamos a escuchar lo que mencionaba al respecto Luis Neitin, presidente del Consejo de Gobernaciones. Que en los fondos del Estado paraguayo tenemos un monto no utilizado de 240 millones de dólares. Por eso hemos solicitado que el 10% de ese fondo de FONACIDE se transfiera a las gobernaciones por única sola vez, que es del monto que hemos pedido de FONACIDE. Otro rubro que ellos solicitaban es el que hace al IVA. Según mencionaban, solamente en la capital anualmente se recauda más de 8 billones de guaraníes específicamente, y de este dinero, una vez que se saca o se descarta todas las dependencias donde debe ir, deberían quedar unos 2 billones de guaraníes, y de este dinero nuevamente un 15% ir a las gobernaciones, de los cuales solamente 0.8% está actualmente yendo a las gobernaciones. Es algo que criticaban también los miembros de las gobernaciones que se encontraban reunidos el día de hoy. Vamos a escuchar la segunda parte de la nota, compañeros. Y el monto que corresponde a las gobernaciones es de 352.000 millones. Bueno, al ser consultado respecto a lo que hace referencia al uso que tendría este dinero de los controles, teniendo en cuenta que se acerca una época proselitista, ellos mencionaron que las gobernaciones son las entidades que más cuidados o más atenciones reciben justamente respecto a la transparencia en el uso del dinero, y que esto no ocurriría teniendo en cuenta que formarían una comisión para el control del uso de este dinero específicamente, compañeros.